Chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a explicar ejercicios de dinámica lineal, ¿ya? Para que desarrollen el taller número 2. A continuación les resolveré un ejercicio. Bien, dice, un cuerpo de 6 kilos realiza un MRV incrementando su rapidez en 8 metros sobre segundos cada 4 segundos. Determine el módulo de la fuerza resultante sobre el cuerpo. Entonces lo desarrollamos de la siguiente manera. Entonces, quiere decir que aquí va a haber un cuerpo y el cuerpo lo podemos dibujar de manera rectangular y seguidamente le vamos a agregar la fuerza resultante que está actuando sobre él y le vamos a poner ahí F, fuerza resultante. Y sabiendo de que acá la masa del cuerpo, como el problema lo indica, aquí 6 kilos. Se lo voy a poner ahí 6 kilos. ¿Sí? Entonces, si hay una fuerza y hay un bloque, automáticamente va a haber una aceleración. Y esa aceleración va a tener la misma dirección de la única fuerza F que está actuando sobre el cuerpo. Entonces ahora lo vamos a desarrollar. Para ello tenemos que usar la ecuación o segunda ley de Newton que rige la dinámica lineal. ¿Y qué nos dice la segunda ley de Newton? Nos dice de que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, esa ley vamos a aplicar. Entonces, acá voy a poner hallando F. ¿Y cómo la voy a hallar? Con la fórmula sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Vamos a llevar los datos. En sumatoria de fuerzas vamos a poner solamente F, ya que es la única que actúa. En la masa le vamos a poner 6, porque son 6 kilos. Y en A no tenemos valor. Entonces le voy a poner A. Y como ves tú, esta es una ecuación donde hay dos incógnitas, F además de A. Entonces esto no se puede resolver. Y entonces ahora ustedes dirán, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar un momento esto de acá y nos vamos a ir aquí. Y aquí vamos a calcular esa A que necesitamos. Por lo tanto le pondré hallando A. Pero profesor, ¿cómo vamos a hallar A? Te estarás preguntando. Para eso vamos al problema. El enunciado dice que realiza, dice el bloque, un MRUV. ¿Y qué significa eso? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces vamos a hallar esa aceleración A en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o MRUV. Ahí vamos a calcular nuestra aceleración A. Entonces esto es lo nuevo en este taller. Esto es lo nuevo, porque en el anterior no calculabas aceleración en MRUV, solamente de frente con la segunda ley de Newton hallabas lo que necesitabas hallar. En este caso ya no. Entonces aquí está lo nuevo de este taller número 2. Pero profesor, ¿y ahora cómo vamos a calcular aceleración en MRUV? No te preocupes, para eso nosotros ya hemos trabajado el MRUV el año pasado. Y ahí en el MRUV hay leyes. Acá están las principales leyes. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por tiempo. La distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de aceleración por tiempo cuadrado. Y finalmente la velocidad final al cuadrado es igual
a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces aceleración por distancia. Estas son las leyes que yo puedo utilizar para poder calcular mi aceleración en el MRUV. Bien, entonces ahora sí, vamos a resolver. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sacar datos acá. Entonces, en este caso, tenemos incrementando su rapidez en 8 metros sobre segundos cada 4 segundos. Esto de acá es tiempo, 4 segundos, incrementando su rapidez en 8 metros sobre segundos. ¿Qué quiere decir incremento? Incremento. Bueno, ¿te recuerdas? Incremento quiere decir triangulito, incremento, variación. Esto lo has hecho seguramente también en dilatación. Ahí se trabajó lo que es la variación de la longitud, ¿no? Entonces, triangulito significa variación o incremento, ¿sí? Entonces, incrementando su rapidez en 8 metros sobre segundos. Entonces, incremento de la rapidez. Acá quiero aclarar. La rapidez es el valor, es el módulo de la velocidad. Entonces, incrementando su rapidez quiere decir la variación de la velocidad. ¿Es igual a cuánto? A 8 metros sobre segundos. Bien. ¿Y qué significa variación de velocidad? Significa la velocidad final menos la velocidad inicial. Y eso es 8 metros sobre segundos. Con estos datos nos vamos a ir a calcular nuestra aceleración usando las leyes del MRUV. Acá te voy a poner las leyes y en esta primera fórmula voy a calcular esa aceleración. Entonces diré velocidad final es igual a velocidad inicial. En este caso usamos más porque es un movimiento acelerado. Aceleración por tiempo. ¿Sí? Entonces ahora sí despejamos. Velocidad final menos velocidad inicial, porque pasa restando, es igual a aceleración por tiempo. Esto de acá se conoce como variación de velocidad y el tiempo que está multiplicando pasa dividiendo. Y ahí está la ecuación de la aceleración. Entonces recuerda, la aceleración también es igual a ¿qué? A la variación de la velocidad, o sea, a la variación de la rapidez sobre el tiempo. Entonces, como esta variación la conocemos, aquí arriba está, reemplazamos 8 sobre tiempo, aquí lo tienes, es 4. Y esto me arroja una aceleración igual a 8 entre 4. Y eso es 2. Como sabes de la clase anterior, toda aceleración lleva unidades en el SI metros segundos cuadrados. Eso es A. ¿Sí? Entonces ahora sí, tú ya estás listo para poder llevar este valor de A, ya lo puedes llevar a la ecuación anterior que no podías solucionarlo. Y entonces ahora sí vas a poder conocer esa fuerza. Entonces volvemos a la parte inicial que lo dejamos en stand-by o pendiente y decimos que fuerza es igual a 6 por A. ¿Pero cuánto vale A? Vale 2. Por 2 sería. Entonces la fuerza sería igual a 6 por 2. Y eso arroja un valor de 12. Como sabes tú, la unidad de la fuerza es el newton. La respuesta entonces sería 12 newton. Esa es la fuerza resultante que actúa sobre el bloque. Listo. Bien, a continuación te voy a explicar otro ejercicio para que puedas desarrollar tu taller número 2. Y en este caso, el ejercicio 2 dice, en el instante mostrado, el bloque de 4 kilos inicia su movimiento recorriendo 60 metros en los 4 segundos iniciales. Determine F. Bueno,
Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio. Para eso nos pone una condición, el gráfico, el bloque, y acá hay dos fuerzas y aceleración. Entonces, para ello, vamos a colocarle acá la masa de 4 kilos. Tú comienza con lo que conoces, ¿sí? En dinámica lineal, ¿sí? Siempre aplicamos la segunda ley de Newton. Entonces, como te pide F, vamos a empezar por ahí. Y pones pues hallando F. ¿Sí? Entonces vas a colocar eso, hallando F. Listo. Y ahí vamos a colocar, ¿con qué? Con la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Muy bien. Y nos vamos acá a mirar el gráfico y decimos, sumatoria de fuerzas. ¿Qué cosa es? La fuerza resultante. Todas las fuerzas que están a favor del movimiento, o sea que tienen la misma dirección de A, todas esas fuerzas son positivas. Y las que tienen sentido contrario serán negativas. En este caso, las dos fuerzas tienen el mismo sentido que la aceleración, por lo tanto los dos están a favor. Y en la sumatoria de fuerzas se tendrá que poner F más 20. Es igual a masa. ¿Pero cuánto vale masa? 4 kilos. Por aceleración. ¿Cuánto vale aceleración? En ningún momento no está. Tampoco ahí. Entonces le ponemos por A nada más. Entonces, como ves tú aquí, en esta ecuación, tenemos una ecuación con dos variables. O sea, con dos valores desconocidos. Eso no se va a poder resolver. Por lo tanto, esa ecuación quedaría ahí. Entonces, nos lo vamos a dejar ahí, por un lado. Y nos vamos al otro lado. Y entonces, vamos a tratar de encontrar el valor de A para poder recién hallar F. Entonces acá yo pondré, necesito el valor de A, hallando, entre comillas, aceleración A. ¿Sí? Entonces, cada vez que hay aceleración, el movimiento es un MRUV. Entonces, ¿en dónde lo vamos a hallar? En MRUV. Aquí lo vamos a calcular. Nuestra aceleración A. Y para ello, regresamos a mirar nuestras fórmulas. Entonces, vamos a usar, no sé si será la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Eso dependerá de los datos que nosotros dispongamos. Entonces, vamos a analizar el problema. Nos vamos acá al texto. Inicia su movimiento. Importante. Cada vez que diga inicia su movimiento, es como si te dijeran que el bloque parte de reposo. Y tú sabes que cuando un bloque parte de reposo o un móvil parte de reposo, automáticamente la velocidad inicial es igual a 0. Ya está, un dato. Entonces, si seguimos analizando, recorriendo 60 metros. Importante, recorriendo 60 metros. ¿Qué es eso? Esto es una distancia. O sea, la distancia sería 60 metros. En los 4 segundos iniciales. Ya, entonces estos 4 segundos es un tiempo, igual 4. Entonces, disponemos de los siguientes datos: velocidad inicial, la distancia recorrida y el tiempo. ¿Y qué tenemos que hallar? La aceleración. Volvemos a nuestras fórmulas, ¿sí? Entonces, descarto la primera, ¿sí? Porque yo tengo distancia, acá no hay distancia, entonces lo descarto. Esta puede ser. Distancia la conozco, el tiempo lo conozco, la velocidad inicial lo conozco y la velocidad final no la conozco. Aquí podría calcular la velocidad final y con eso recién calcular la aceleración. Puedo hacer así. O también la tercera fórmula, vamos a ver si se puede hacer. Distancia la conozco, velocidad inicial la conozco, el tiempo lo conozco, la aceleración no conozco
y el tiempo lo conozco. En esta tercera ecuación lo único que no conoces es a. Y aquí podemos encontrar directamente la aceleración, sin necesidad de encontrar la velocidad final. Entonces vamos a usar la tercera fórmula. Entonces dice de que la distancia recorrida es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Como este movimiento es acelerado, sería más 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces en esta fórmula reemplazaremos nuestros datos. La distancia de 60, ahí está. La velocidad inicial, ahí está, 0. Nuestro tiempo por tiempo, acá lo tienes, 4. Más 1/2 por a y por t al cuadrado. Nuestro tiempo al cuadrado, o sea, sería 4 al cuadrado. Desarrollando. 60, sigue esperando. 0 por 4, 0. Más 1/2 por a, te da pues a medios. Por 4 al cuadrado, 16. 60, sigue esperando. Igual. 0 más. Se va a mitad, se va 16 y queda 8. Te quedaría entonces 8a. O si quieres, a por 16, 16a. Entre 2, 8a. También sale lo mismo. Entonces ahora sí, 60 va a ser igual a esta suma que te va a dar pues 8a. Entonces finalmente a es 60 entre 8. ¿Y cuánto es 60 entre 8? Bueno, la mitad de 60 es 30, la mitad de 8 es 4, la mitad de 30 es 15 y la mitad de 4 es 2. ¿Sí? Bien. Entonces, la respuesta sería entonces ¿cuánto? La mitad de 15, 7,5 metros segundos al cuadrado. ¿Por qué le pongo metros sobre segundos al cuadrado? Porque tú sabes que toda aceleración, unidades en el SI es metros segundos al cuadrado. Entonces ahora sí, vamos a ir a calcular nuestra fuerza. Entonces llevamos este valor de A, lo vamos a llevar a nuestra ecuación anterior. Y seguidamente vamos a encontrar F. Entonces F más 20 va a ser igual a 4 por el valor de A que vale 7,5. Si multiplicamos entonces 7,5 por 4 nos daría 30. 30. Entonces nuestra fuerza F, este 20 lo pasamos restando. Lo estoy desarrollando paso por paso para que lo entiendas. Pero si tú puedes obviar pasos, porque tú ya estás en cuarto de secundaria, puedes hacerlo. Pero para que lo entiendan todos, lo estoy haciendo paso por paso. Y 30 menos 20 es 10. Como es una fuerza, unidad en LSI, newton. Y ya tenemos nuestra respuesta final. Esta es la respuesta para F. Ahí está. Como ves, entonces, este taller número 2 parte siempre aplicando la segunda ley de Newton. Pero vas a ver de que no vas a poder avanzar más porque te va a faltar la aceleración. Esa aceleración la tienes que calcular aparte usando las leyes del movimiento rectilíneo uniforme, que de repente es la primera, de repente la segunda, la tercera o la cuarta. La idea es usar estas leyes para encontrar A. Una vez con ese valor de A, ya puedes ir a la ecuación inicial y calcular lo que te piden, F. Bien, espero que estos dos ejercicios te hayan servido para que tú puedas desarrollar el taller número 2.